parte de acá, los que ni puedan, tenemos oportunidad porque hay algún video. Gracias. Si arriba está bien, no importa. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Cristian Parra, mi alumno de la maestría en Comunicación y Educación, por invitarnos a esta intervención en el marco de la cátedra de Democracia, Ciudadanía y Paz del ICASUD. Es la segunda oportunidad que tengo de participar en esta cátedra. Y bueno, el tema que se me ha propuesto es comunicación para la paz. Pero inicialmente el título pues me decía mucho y algún tiempo me decía poco. Yo he tratado de articular, encaminar un poco tanto el enfoque como la temática que voy a presentar a ustedes en el marco de lo que vengo trabajando, como anunciaba Cristian, la relación entre comunicación, educación y cultura. He querido tener una observación. En este momento en Colombia se habla mucho sobre el conflicto y la paz. Todos queremos la paz, por supuesto. Y diversas disciplinas se le apunta a ella, tanto de las disciplinas sociales como la política, las artes y demás. Todos los colombianos anhelamos la paz y para que este proceso de diálogo culmine para bien de todos nosotros. Hacer un seguimiento de lo que ha sido, ¿verdad?, de los procesos de paz frustrados. Y no solo los procesos de paz, sino otros procesos que han tenido que ver con el rumbo de Colombia, entre ellos la Constitución del 91, la reforma de la salud, la reforma de la educación y demás. Me ha dado a pensar que estamos pensando, deseando una sociedad igual, algunos la plantean como una sociedad sin conflicto armado y sin ningún tipo de conflicto, una sociedad de paz. Aunque eso sea un anhelo, a la vez yo pienso que es una utopía y por eso he titulado esta charla un poco entre comunicación, cultura democrática y paz. La verdadera utopía de los colombianos. Me inspiro en esta traigo un epígrafe, uno de Eduardo Galeano, recién fallecido, este pensador y crítico de la política y la cultura de América Latina, y otro de Gabriel García Márquez. Me inspira Galeano en esta idea de la utopía. La utopía no es posible, a veces nosotros queremos agredir a algo diciendo que lo que piensa es utópico. La utopía hay que reivindicarla como un sueño, como un deseo, como un anhelo que siempre ha estado en el deseo de los seres humanos. La gran utopía del Occidente, podemos decir que fue la República de Platón. Cuando Platón le condena a su maestro Sócrates, injustamente, después de la muerte, él se dedica a escribir un libro que se llama La República. Es un tratado de política, pero más que todo un tratado de pedagogía. Y justo allí plantea la sociedad que empieza ideal. Pero es una utopía sin tener los pisos en la tierra. Platón, un filósofo también idealista. Entonces, ahí se cree estar ideal donde el rey sería el filósofo rey, y se crea toda una organización y una estructura social ideal.
Ese podemos decir que es la primera utopía. En la edad moderna ya la utopía que ustedes conocen, la utopía de Tomás Moro, que también es un deseo grande de una sociedad muy justa, igualitaria y demás ideales utópicos. Sin embargo, la diferencia es que esta nueva utopía de Tomás Moro tiene los pies en la tierra, es más terrenal, y el sitio para poner en marcha esta utopía justo es América, un continente recién descubierto por los españoles. En ese sentido, se considera América como la geografía y la población ideal, porque los españoles de Europa ya están muy cargados de vicios, de protección. Ese es el primer intento. De ahí adelante se ha pensado siempre que América es el terreno propio de las utopías. Y más adelante Simón Bolívar, un gran utópico, pensando en América Latina, pensando en los países de América Latina como un solo país. Bueno, y podemos seguir nombrando. Hoy hablamos del sueño bolivariano. Al final voy a reivindicar un poco eso. Entonces, esta idea de utopía de Eduardo Galeano me parece interesante cuando él dice: la utopía está en el horizonte, aquello que está allá, que vemos. Camino 2 pasos, ella camina 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y se responde: para eso, sirve para caminar. La utopía son sueños, son anhelos. Una sociedad sin sueños colectivos es una sociedad dormida, letargada. Un individuo sin sueños de utopía es un individuo muerto. Pero lo que anhela el ser humano de forma dinámica son estas grandes utopías. La modernidad también podemos decir que es una utopía. Me inspiro entonces en esto de esta idea de García Márquez, tomado de su bellísimo discurso que se llama, titulado Un país al alcance de los niños. Yo diría, pues no solamente al alcance de los niños, al alcance de todos, de niños y adultos. En ese momento hace alusión a ello. Ahí nos retrata lo que somos los colombianos. A mí me llama la atención que muchas personas, muchos pensadores, artistas, intelectuales, que no están de lleno al interior de la práctica pedagógica, cuando reflexionan con alguna distancia, nos proponen bellísimos textos y propuestas. En este caso, García Márquez nos dice lo siguiente a los colombianos: somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para calificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el sueño de que la historia no se parezca a la Colombia que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a la historia escrita. Es muy denso esta idea, y creo que nos cae muy bien a nosotros cuando le otorgamos demasiado poder a las normas jurídicas, por ejemplo, a los presupuestos y a las políticas educativas, y de verdad parece que el mundo caliente de sangre vivencial marchara por otro rumbo. Creo que eso es lo que tenemos en cuenta hoy cuando muchos claman que este país se arregla haciendo reformas en el Congreso de la República. Este país se transforma, se cambia haciendo algunas reformas políticas y demás. Por eso es que pienso que si llegamos a un conflicto, el problema no se arregla con las formas jurídicas que de alguna forma se necesitan, sino que le apostaríamos más a la educación
y a la cultura, apuntando a lo que García Márquez dice, es decir, a las causas, no a los síntomas como tal. Tengo algunas ideas que voy a tratar de sintetizar muy rápido sobre esto de la utopía, porque creo que ese es uno de los puntos de partida de todo esto. Digo que en la segunda década del siglo XXI asistimos a unas crisis económicas, políticas y sociales que sacuden al mundo, a unas guerras declaradas unas, latentes otras, entre países o al interior de esos países, a unas pretensiones, yo diría a veces muy bárbaras, horribles, de homogenización del mundo a través del mercado y su conexión con las modernas tecnologías de la información. Pero al mismo tiempo vivimos tiempos de sueños, de alternativas políticas que buscan priorizar las las vitales necesidades sociales y humanas para cortar las grandes e inhumanas desigualdades sociales que están provocando indignación en el mundo contemporáneo, y en especial en el mundo hispanoamericano. Todo esto nos pone ante el desafío de pensar la utopía o las utopías, esos modelos diarios de la sociedad que, desde Platón pasando por Tomás Moro y más, hasta nuestros días, no han dejado de ocupar la imaginación y la reflexión de los hombres de ideas de todos los tiempos. De entrada habría que decir que por lo polisémico del término utopía, por su estrecho nexo con la política y con la ideología, son proyectos colectivos, deseos colectivos, es compleja y problemática su conceptualización. No obstante, para una aproximación a ella, retomamos lo propuesto por el filósofo español José Pelotero Mora en su diccionario de filosofía. Dice Pelotero Mora: se llama utopía a toda descripción de una sociedad que se supone perfecta en todos los sentidos. La sociedad misma descrita es calificada como utopía y se llama utópico a todo ideal, especialmente a todo ideal de sociedad humana que se supone máximamente deseable, pero que muchas veces se considera inalcanzable, el horizonte que debería haber. Utópico equivale entonces en muchos casos a modélico y a perfecto. A pesar de la diferencia entre los autores de las grandes utopías, en sus obras está presente la crítica a la sociedad de su época y a las propuestas de reforma que cada uno considera realizables en su sociedad utópica. Podemos establecer entonces una función crítica y una función propositiva en toda propuesta utópica. Este doble carácter de la utopía es una constante que se podría ilustrar desde Platón hasta Marx. Claro, la propuesta de Marx es utópica, pero insisto en esto que estoy diciendo: la utopía no es un deseo que venga del cielo, sino la utopía, el deseo de transformar, surge cuando yo conozco lo que deseo transformar. Marx, para hacer la propuesta de su Estado socialista, tuvo que examinar minuciosamente la sociedad capitalista para ubicarle todos los males, todos los vicios, todas las injusticias y hacer la propuesta. De manera que la teoría no sale de la nada, parte de un sentido crítico de la primera viviente. Y si tenemos en cuenta entonces, en tanto teoría sobre la sociedad, la utopía puede modificar la realidad existente en el momento en que se formula. Una utopía puede también ejercer influencia sobre el curso de los acontecimientos. Thomas More, Montesquieu, Bacon, Marx, entre otros, servirían como ejemplo. Los defensores del pensamiento utópico han manifestado que la utopía es una expresión de la esperanza. Es una pedagogía de la esperanza también, como diría Pablo Freire. Bien, pero ahora, después de lo arriba empezado, no podemos terminar esta idea sin hacernos una pregunta: ¿cuáles son las utopías de hoy en el mundo latinoamericano y en especial en el mundo y en la sociedad colombiana?
Antes vale recordar que si bien el pensamiento utópico no posee la fuerza para revertir ninguna crisis, sí tiene el efecto movilizador para revencer el escepticismo legal que se ha generalizado bajo el alero de la crisis. Ahora, si la utopía, como se sabe, posee por definición un carácter de imposibilidad, su efecto de contraste permite desembosar la irracionalidad de la situación desde la cual se utopiza. Utopizar es el verbo nación, puede no ser otra cosa que expresar deseos colectivos de irrealidades colectivas, pero su expresión misma es, bajo circunstancias regresivas, un acontecimiento utópico. Así que podemos decir, de modo muy sintético, que fue en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado cuando en Latinoamérica surgieron movimientos sociales alimentados por las ideas de algunos pensadores utópicos que enarbolaban la palabra liberación. Se hablaba entonces de teología de la liberación, Leonardo Boff, de Brasil. Filosofía de la liberación, Enrique Duque, Argentina. Pedagogía de la liberación, Paulo Freire, Brasil. Estas ideas eran, por un lado, producto del fervor de la Revolución Cubana y, por otro, resultado del clima de dictaduras militares que por esa época vivía la región. Los diferentes campos de pensamiento y de saber, la filosofía, la educación, la literatura, la teología, el arte, la música, el teatro y las ciencias sociales en general, emergieron con sus discursos de resistencias y de propuestas ante aquella situación. Es el momento de la emergencia de grupos guerrilleros, de los cuales algunos aún continúan su lucha utópica después de casi o más de medio siglo, como es el caso colombiano. En general, todo este movimiento del pensamiento social y político tiene un equilibrio al final del siglo XX. Las reformas políticas y el deterioro de las dictaduras militares le dieron paso a las aperturas democráticas y con ellas la emergencia de las pretensiones utópicas también de la sociedad de mercado. Ante este nuevo panorama, las anteriores utopías quedaban debilitadas, pero de todos modos siguen latentes. Es ahora cuando surgen interrogantes en torno a, por ejemplo, cómo articular la confusión utópica con la práctica política a fin de que ésta vuelva a escribirse en el pensamiento y el universo de los sueños colectivos. Cualquier intento de respuesta pasaría por aceptar una crisis de pensamiento utópico debido, entre otras cosas, al sesgo administrativo y pragmático de la política, en particular de los lineamientos generales de economía, de mercado, que busca armonizar la reflexión sobre el futuro de la humanidad, despojando de legitimidad a las utopías que durante las décadas anteriores animaron la política. Pero despuntar el siglo XXI abre la puerta de nuevas utopías colectivas en América Latina. En medio de un conflicto armado de más de medio siglo, hoy Colombia sueña con la paz. La utopía de la paz, la filosofía de la esperanza, la pedagogía de la esperanza. Se vuelve a pensar en el sueño bolivariano, después en la integración de los países latinoamericanos. El pensamiento de Bolívar se elabora no solo la razón política, también la imaginación expresada en la literatura y el arte se nutren de la utopía. Y las colectividades, en medio de la crisis, parecen volver a soñar. Se estaría abriendo así un nuevo espacio y un tiempo para estas nuevas utopías, especialmente en Colombia. Ante esta situación de crisis de una sociedad como la colombiana, atrapada en una violencia por más de medio siglo, a día de hoy, el sueño de entender el conflicto o de enterrar el conflicto armado y empezar a andar el camino de la reconciliación y la construcción de una cultura democrática. Esta coyuntura histórica política alimenta hoy el ideal de un país en el que todos podamos vivir con nuestras diferencias políticas
y en la riquísima diversidad cultural que tenemos. Que podamos participar realmente en las decisiones que tengan que ver con la vida pública. Ser reconocidos como ciudadanos de derechos y no solo de responsabilidades. En el que por fin se escuchen las otras voces, esas voces acalladas sutilmente o a veces agresivamente, violentamente. Un país donde la salud y la educación sean realmente el derecho material y no un negocio cínico. Un país con justicia social para todos. Un país en el que los actos escándalos de corrupción no sean la noticia diaria con la que nos hemos acostumbrado a vivir. Esta semana y todo este año nos han puesto a la orden del día estas corrupciones en las altas cortes. Un país al alcance de todos. Esta parece ser la utopía que está estando en la Colombia de hoy. Pues bien, en este ideal de sociedad que tiene que ser una construcción colectiva, hay un clamor por el papel que en ello pueda jugar la comunicación, la educación y la cultura, y no solo la estructura jurídica como anuncié antes. Pero como se dijo arriba, la utopía siempre empieza por el reconocimiento y crítica de lo establecido, de la realidad que se quiere transformar. De ahí que se haga imprescindible la reconstrucción de la memoria que ha dado lugar a la situación vivida. Entonces, la tarea de la educación, la tarea de la comunicación debe pasar por allí, escuchando a las víctimas del conflicto, reconstruyendo lo acontecido en la historia reciente. Sin memoria es muy difícil que haya reconciliación. Esta es más o menos una consideración a grandes pasos de lo que representa la utopía, tal cual como yo lo consigo en los deseos de un país mejor para todos los colombianos. Insisto, entonces, decía terminar esta idea, cómo es imposible una reconciliación, un país con justicia social y demás, si no empezamos a construir, a reconstruir esta memoria histórica que hoy es un reto para todos nosotros. Entonces, miramos este otro punto de partida, donde decimos que ante la utopía de la paz hay que tener en cuenta los medios de comunicación masiva, que ellos no son meramente productores de información, sino que también son creadores de conocimiento y imaginación, en la medida en que elaboran imágenes de lo que es en realidad, de lo que es en realidad, y con ellas incitan al reconocimiento social. En últimas, son los que dicen la gente cómo es el país, cómo es el gobierno, cómo es el pueblo y el orden social. Pero antes de centrarme allí en la comunicación de los medios, yo quisiera llamar la atención cómo hoy la memoria histórica se nos ha convertido no solamente en una categoría histórica, sino en una categoría política y en una categoría filosófica. Tenemos una memoria individual que la llevamos no solamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros sueños, sino la memoria del cuerpo que nos permite habitar este mundo, con sus cicatrices, sus movimientos, sus miedos, sus marcas, su piel señalada, a veces por las difíciles situaciones de violencia o por otras circunstancias. Entonces, creo que es un deber de nosotros este reconocimiento de la memoria, porque cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, el conflicto político, siempre hasta ahora la victimización estaba en los victimarios, en la condena de los victimarios, pero de unos años para acá se empezó a tener en cuenta justo las víctimas, las voces de las víctimas, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió y quiénes fueron los actores del conflicto. En eso yo creo que hace unos años se creó en Colombia, con sede en Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este
allí ustedes visitan y encuentran la documentación de buena parte del país, de mujeres, de niños, de víctimas, sobre todo en las regiones, de las zonas rurales, de los pueblos donde de verdad han sufrido la violencia en carne propia. Encuentran una serie de documentos con revistas y todo, y su famoso compendio del informe Basta Ya. Creo que eso es importante para un país. Un país, cuando se acerca un conflicto como este, tiene dos etapas: esta de la memoria y después, en el conflicto, todo el trabajo que le viene encima a lo que se ha dado a llamar la Comisión de la Verdad. Pero digo que es importante esta la memoria porque esto es lo que nos hace que nos reconozcamos y pensemos que es imposible que eso pudo pasar y que jamás vuelva a suceder. Hace unas semanas en la Marcha de la Paz se puso la primera piedra a lo que va a ser el Museo de la Memoria. Todos los países que han pasado por situaciones similares y han hecho eso, la memoria, y después el Museo de la Memoria. De manera que me parece que es importante reconocer el trabajo de esta instancia. Decía entonces que el papel de los medios de comunicación tienen un gran valor en cuanto a que son ellos los que modelan lo que tenemos nosotros como opinión pública y los actores de conflictos. Y por supuesto, cuando miramos medios de comunicación, es que se nos ocurre pensar que es la visión oficial, es la visión privada de lo que ha ocurrido en el país. Digo entonces como que ante la utopía de la paz hay que tener en cuenta que los medios de comunicación masivas no solamente productores de información, sino que también son creadores de conocimientos e imaginarios. Ellos ayudan, dinamizan, ponen elementos para modelar el imaginario, pero también la sensibilidad de las colectividades. En la medida que elaboran imágenes de lo que es la realidad y con ello incitan al reconocimiento. En última, son los que dicen a la gente que es el país, el gobierno, el pueblo, el orden social y el orden político. He repetido esta idea porque creo que es bueno tener en cuenta cuando nosotros pensamos, bueno, pero ¿cuál va a ser el papel de los medios de comunicación? ¿Y qué medios de comunicación son los que se van a comprometer en todo esto? A partir de lo anterior, me surgen algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, televisión, prensa y radio del conflicto político colombiano? A mí me parece que uno sueña con que cuando se instale una Comisión de la Verdad, no solamente los dos bandos de conflictos, sino, como se ha dicho, aquí tendrían que rendir cuentas muchas personas que han estado detrás del telón, pero encendiendo y echándole fuego a la hoguera de la violencia. No solamente los empresarios, sino también los medios de comunicación. Los medios de comunicación que han jugado de alguna forma con el conflicto colombiano. Lo que interesa es presentar la espectacularidad de la información, del acontecimiento político, del hecho de violencia, con el sesgo, por supuesto, ideológico político. Pero no nos han ayudado a lo que verdaderamente podría ser la responsabilidad de la prensa, ayudar a comprender el mundo, lo mismo que la educación. Otra pregunta: ¿cuáles son las funciones que han jugado y juegan hoy los medios de comunicación en el proceso de reconciliación? ¿Es posible vislumbrar un compromiso social que democratice la función de la mediación que cumplen los medios entre lo que acontece y el relato que construye y que presenta? Porque de alguna forma los periodistas de medios de comunicación construyen, elaboran, producen la narración y el libreto que lo difunden, y otra cosa es la realidad. La comunicación, desde luego, puede ayudar en la tarea de construir tejido social
en 4 dimensiones. La voy a nombrar, no es el espacio ni el tiempo para desarrollar. Por ejemplo, como proceso de información y de formación de opinión pública, que es lo que he dicho, pero también su papel en la construcción de sentido colectivo, como proceso de argumentación y de deliberación para la construcción de acuerdos colectivos. Y, finalmente, como acción estratégica para la movilización y el cambio social. En esto, uno podría echar un vistazo hacia atrás en las administraciones recientes y en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, como hubo una aportación de los medios de comunicación, en especial los grandes medios, que van los grandes medios de RCN y Caracol, donde los micrófonos estaban siempre abiertos y él solo era el que tenía la verdad y la razón en la situación del país. El presidente Uribe hizo de la propaganda, entre comillas, el género único de su comunicación gubernamental, privilegiando audiencias y medios masivos como la televisión y la radio, en perjuicio de la prensa y del lenguaje y públicos más expresivos y argumentativos. Por supuesto, aquí no había una gran argumentación, no había una reflexión que sí permite de alguna manera la prensa escrita, la radio, sobre todo la televisión, necesita imágenes, gestos, poses, voces, movimientos y lenguajes rápidos, que es lo que utilizó muy bien el presidente Uribe. La propaganda tiene que funcionar como tipo de comunicación de dispositivo retórico unilateral y orientado a la persuasión. Se tradujo durante sus 8 años de gobierno en la producción reiterada de un mensaje gubernamental insistente en que, comillas, el país está cada día mejor. La guerra contra la guerrilla se está ganando. Y en cuanto a la paz, la repetición de la idea de que estamos ya en el fin del fin. En algún momento se habló ya del conflicto. Pero uno veía en los famosos consejos comunales era eso. Un solo, con el micrófono en mano, un solo actor, era casi que un monólogo donde la razón se confundía con la autoridad y mandaba a callar a todo el mundo, aún después el público para los mismos ministros que lo acompañaban en las regiones, y creo que eso afectó mucho al país, porque teníamos la idea de una persona que tenía el poder, y tener el poder de alguna forma se decía también tiene la verdad. Por eso cuando el pueblo, con su imaginación y su humor, empezó a denominar a RCN como la radio Casa de Nariño y a Caracol como Caracol, pues había algo de razón en todo esto, ¿no? Los micrófonos abiertos, nunca hablaba del presidente. Es decir, parece que la prensa aquí, los medios de comunicación, la izquierda, los movimientos alternativos nunca han tenido presencia. De pronto, alguna vez, después de la realización del Venezuela, un noticiero que se llamó ANPN, que duró unos cuantos años, pero rápidamente el gobierno del presidente Samper no le renovó el contrato, la convocatoria, porque, claro, lo estaba criticando mucho a raíz del proceso 8000. Entonces, no ha habido espacios en los grandes medios de comunicación para esas otras voces, para los partidos, los movimientos alternativos, donde solo se presentan como objetos y no como sujetos que tienen voz y palabra y voto. Entonces, cuando hablamos de comunicación, por supuesto, esto es muy largo para defenderlo en ello. No solamente estamos hablando de los grandes medios, radio, país, televisión, el Espectador y el Tiempo. Los medios privados, yo creo que los medios privados también esperan muy poco en una situación que esperamos que llegue de poco grito. Muy poco, porque nosotros sabemos que los medios, los intereses de la ganancia del mercado.
Aquí no está el país de promedio, aquí no está una sociedad mejor, sino las ganancias del mercado, el favorecimiento, aliado de alguna manera también de la corrupción. Habría que pensar también en otro espacio de comunicación. La comunicación no se agota en los medios, así como la educación no se agota en la escuela. Pero tendríamos que pensar en otros espacios de comunicación. Yo creo que nosotros cuando hablamos de comunicación nos centramos en dos cosas, o en los grandes medios o en el diálogo horizontal, cara a cara, etcétera, etcétera, y diálogo también. Claro, el diálogo es importante y creo que es una de las cosas más maravillosas de nosotros los humanos, que hablan, que podemos entender, que podemos discutir, que podemos disentir y podemos llegar a acuerdo. Pero bueno, a ver, en el diálogo y en los medios no se agota la comunicación. Hay otros espacios de comunicación, en el arte, en la música, en el teatro, en la literatura, en la poesía, en la pintura. Yo creo que a veces descuidamos y dejamos esto solamente en manos de los artistas. Y mirar que los artistas de pronto también están pensando en el país, de alguna manera, comprometidos algunos, no comprometidos otros. Pero es importante echar una mirada y pensar también en integración de las ciencias sociales con las artes y la comunicación técnica. A mí me parece que en este sentido yo quiero ilustrar esta situación con un par de canciones y con algo de literatura y pintura. Yo soy de la región de los Montes de María. La periodista Soraya Barbero, creo que viene en estos días, en próximas charlas, ella con un grupo de habitantes y de gente muy inquieta y comprometida en Carmen de Bolívar, Montes de María, ha conformado lo que se llama el colectivo de comunicación Montes de María. Ella le habla en detalle y en experiencias concretas. Sin embargo, yo como oriundo de esa región, pues vi de alguna forma, y mis familiares también, esa guerra, digamos, inhumana, que se desató y que todavía no se dio todo en los Montes de María, San Juan, San Jacinto, Carmen de Bolívar de Ovejas. Y traigo para adelantar un poco cómo desde hace unos años para acá la pintura, la literatura, la poesía da expresión de ello, queda como testimonio. Yo quiero decir que en todos los países que han sufrido las guerras, el arte ha respondido a esta variante. Uno diría, por ejemplo, el gran producto resultado que salió de la Guerra Civil Española fue Guernica del Caso, que es expresión de la guerra, 1937. Y lo hizo en plena la Guerra Civil. Y con el cuidado de que podía poner riesgo, esa pintura permaneció en el Museo de Arte de Nueva York algunos años. Y después, cuando volvió la República, la democracia fue cuando hizo su llegada a España, ya circulado a nivel mundial, que muestra lo inhumano de la guerra, el cuadro. Entonces yo quiero brevemente presentar algunos elementos del arte, porque aquí toda la comunicación está en la calle, está en la escuela, en la universidad, en los parques, por todas partes. Es otro espacio que también será importante para pensar en una comunicación, no tanto para la paz, sino una comunicación que dinamice una cultura democrática. Habría que pensar en las redes sociales. Yo no voy a hablar sobre esto, que es un tema muy especial, el papel que hoy está jugando jugaría las redes sociales en estos conflictos. La ciudad, el campo, las regiones, la escuela y sobre todo la universidad. Habría que pensar en el papel de las radios universitarias. El IPASU tiene un programa los domingos a las 9 de la mañana. Yo creo que ya es un paso. ¿Y cuántos otros programas? ¿Y qué haría la red de emisoras universitarias ante la situación del país? Y ya también la universidad está liderando
un proyecto que es que lidera la profesora María Quintero, que es Adiós a la Guerra. Muchos eventos que están allí en juego, que creo que también la universidad está en deuda por todo este conflicto de violencia, porque parece que si no está dentro de una cátedra, poco nos pensamos que esto es siendo muy real. De manera que quiero, Cristian, que me ayudes allí. Hay una canción es una canción del compositor de La Mata Grande, que estuvo ahorita el viernes sábado en la Feria del Libro, que se llama Adolfo Pacheco. Es una canción que se escuchó mucho en la región del Monte de María. Fuera de ella, muy poco, que se llama Tutela por la Paz. Presten atención, por favor. Escuchémoslo. Se vive
Aló. Bien, fíjense el llamado que hay allí, la enfermedad de dormida, la corrupción, que es un cáncer tanto como el conflicto armado para los colombianos, drogas, narcotráfico, tres elementos que están allí. Te dio otra canción, pues, ustedes la conocen bastante a nivel de América Latina, que es Solo le pido a Dios, pero por asunto de tiempo lo vamos a pero también, como estaba hablando de las artes, la pintura, vamos a ver un cortito video de la violencia que representa Fernando Botero en su pintura. Hola, yo soy Fernando Botero y en esta oportunidad les voy a mostrar una breve retrospectiva de mi trabajo en la representación de la violencia en Colombia a lo largo de los años. Quisiera empezar por el cuadro de los obispos muertos, que aunque no son obispos que realmente hayan sido matados por nadie, simbolizan la realidad de una sociedad, y la sociedad antioqueña de la cual yo soy parte, en la cual los obispos son papas y los alcaldes son presidentes. Bueno, es una quedada de lo que estaba sucediendo precisamente en Colombia. A finales de la década de los 70 ya es muy palpable el exceso de fuerza que ejerce la autoridad sobre los ciudadanos, el miedo que hay en la población frente a ese exceso de autoridad. Y también he querido representar a los personajes como por ejemplo la guerrilla, cómo viven, cómo conviven, cuál es su realidad. Una guerrilla que ha matado pues, miles de colombianos, tanto como los paramilitares. Aquí vemos el desfile, es un cuadro de 1997 en el cual se ven los mares de personas llevándolos a pobres de sus familiares, de sus muertos, que llegan todos los días a Colombia cuando se cierne el yugo de la muerte sobre los pueblos. La masacre de Nicolesquina representa esas matanzas aleatorias que se han hecho en Colombia a lo largo de los años en las ciudades y también en los pueblos, en los cuales nunca nadie está seguro. Simplemente llegan y se continúa con esa ignorancia y con esas dinámicas de violencia, ¿no? En el juego entre los paramilitares, los militares, las guerrillas, las diferentes guerrillas, los narcotraficantes, y esas dinámicas que hay entre unos grupos y otros queda realmente en medio el ciudadano corriente, el ciudadano trabajador. El cazador es una representación de esa persona que llega marcando un territorio y queriendo sembrar el terror y el miedo entre la población. En los países industrializados se habla mucho sobre el terror, ¿no? Y la marca del 11 de septiembre, pero realmente nadie sabe lo que es caminar al lado de un carro sin saber si va a explotar. Esto es lo que yo quería representar precisamente en esta imagen del carro bomba de 1999. También dentro de estos actores y personajes yo quise dejar para la posteridad la muerte de Pablo Escobar, un personaje que, queramos o no, ha sido parte de nuestra historia reciente y que marcó la historia de Colombia y el devenir de un país gracias a sus acciones. Entonces, hace parte de los personajes, tanto como Fijo, y he querido dejar ese recuerdo para la posteridad, mi representación, mi visión de ese tipo de personajes y cómo los veo yo desde mi visión de artista. También he hecho muchos retratos de madres, pero especialmente para representar a ciertas madres colombianas he querido mostrar el dolor y el sufrimiento de una madre que debe enterrar a su hijo. Un dolor indescriptible por el cual yo mismo he pasado, y es la experiencia más traumática
puede tener. En este cuadro del consuelo, quise representar a la muerte como un consuelo para una persona que ha sido secuestrada. Realmente es vivir una pesadilla en vida todos los días, y el único consuelo es la muerte. Como soy paisa y voy a Medellín todos los años, he tenido que ser también testigo del drama de los desplazados en las ciudades, que llegan con una mano adelante y la otra atrás, y sin el conocimiento de lo que puede pasar. La masacre en Colombia sigue repitiéndose una y otra vez. El miedo, el terror que causa, la cantidad de personas que tienen que salir, y los que tienen la oportunidad de ir al exilio, pero si no, los que se quedan allí enfrascados. Esta representación del río Cauca definitivamente dista de las que han hecho pintores un poco más costumbristas, y muestra los muertos producto de la violencia sin razón que hay. El secuestro, uno de los tragedias, como ya he dicho antes, que azota a Colombia muy fuertemente. Yo afortunadamente fui testigo también de un secuestro, y bueno, mi familia ha sido muy perseguida en Colombia porque simplemente se persigue a todos. La masacre es la representación de la realidad colombiana, una realidad muy dura en la cual todos pagan, justos e inocentes, se mueren familias enteras y los sobrevivientes deben salir, y bueno, los que no sobreviven son velados, son llorados sin mucha explicación, ¿no? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Es algo que nadie puede dar una razón lógica. La madre hijo de Calavera y Buitre es eso. Realmente el resultado del conflicto termina siendo familias enteras masacradas y aniquiladas y minimizadas, ¿no? Hasta el punto en el cual ya no son reconocibles como seres. La muerte de la catedral representa la masacre de Bogotá, y las personas que fueron a refugiarse a una iglesia para morir aquí siendo inocentes. Esta es la realidad de mi país, y yo he querido plasmarla. Hice una serie de cartoncitos en el 2004 que se ve nuevamente desplazado con su familia, una niña, una mano adelante, la otra atrás, la guadaña de la muerte sobre su cabeza. Esta es la realidad que nos ha tocado a nosotros como colombianos, y mi única intención es que quede un poco para la posteridad, no solo en los libros de historia, sino que también estos cuadros y otras obras permiten el tiempo para hacernos reflexionar y hacer parte de ese pasado, ¿no? Integrar dentro de nuestra vida, precisamente para repetirlo. El paisaje de Colombia es y fue en el 2004, y realmente mi única esperanza como artista y como colombiana y como paisa es que logremos aprender de esta lección que ha sido mi vida, y logremos cambiar la historia, aunque la historia continúe. Si la conocemos, tenemos la oportunidad de repetirla. Ojalá les haya gustado esta breve retrospectiva sobre la violencia en Colombia. Bien, por estas crudas imágenes, nosotros pensamos y de verdad nos preguntamos cómo podemos nosotros de alguna manera ser testigos de ese tipo de violencia, de esas masacres que quedaron ahí plasmadas en la pintura de Maestro Botero. Quiero comentar un poco para insistir
en que a veces estamos muy pegados a los de la radio y la televisión en cuanto a la violencia, el conflicto y la memoria, no miramos otros espacios. Quiero leer la parte final de un poema de este libro que se llama La casa entre los árboles, de José Ramón Mercado, el poeta de los Montes de María. José Ramón, hermano de Jaime Mercado, un profesor que nos acompañó durante muchos años acá en la Facultad de Educación, un profesor de literatura, uno de los grandes poetistas de este país. El poema aquí narra, describe, plasma algunos asesinatos de ciertos familiares. Este poema se lo dedica a un hermano de él, con el cual estoy hablando, que se llama Luis Enrique. La última parte del poema dice así, poema bastante larguito: aquí nos han matado a todos, y todos tenemos la culpa. Masticamos el miedo que luego imposa en el alma. Yo recuerdo los muertos recientes de otros parajes. Solo nos cobija el miedo cobarde. Al último que mataron es a Heriberto, el hijo de Sandra, la hija de mi hermano Sergio Tulio, que estuvo preso. Él no quiso volver con ellos y lo quebraron con ñañifas. De verdad, no tengo memoria para los restos. Los muertos andan huyendo por nosotros y nosotros ya estamos muertos. Uno no es nada sin los recuerdos. Sin los recuerdos de la vida, uno no es nada. Y a mí ya han comenzado a borrarse de los muertos toda la violencia de los Montes de María. Vamos para cerrar este momento del arte, la música. Vamos a escuchar la otra parte, ¿no? Porque también en los actores armados, en este caso de la Reina, se le canta la paz. En este caso, el conocido cantante de los Campos, Julián Corrado, presenta aquí una de sus composiciones que se llama Las miradas de mi pueblo. Hay miradas sonrientes de amor que con su color pintan lo que ven. Miradas que sueñan un mundo mejor, hermosas miradas que nos hacen bien. Son miradas que lloran dolor porque las violencias destrozan su ser. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. Miradas de pueblo que de indignación frente a la injusticia aprenden a arder. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz con justicia, la paz con amor, no la de mentiras del explotador. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Paz con dignidad, paz con libertad, paz como es la paz, con felicidad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz verdadera, la de la igualdad, la única que puede hermanar la verdad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz en la tierra que va en destrucción, el planeta de la vida, nuestra habitación. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo
brilla la paz, brilla la paz. Hay miradas de amargo rencor, favor opresor, sabor criminal. Miradas de diablo que causan terror, aunque como santos simulen piedad. Son miradas de oscura intención, de total traición, veneno puñal. Miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal, miradas chorreadas de desolación, miradas de muerte, miradas del mal. De las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Miradas que vienen de siglos atrás, insurreccionadas buscando la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Miradas que tienen tremenda virtud, jamás se someten a ningún esclavitud. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Miradas que dicen no me voy a rendir, mis ojos son valientes para resistir. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Miradas de miel de su corazón, son los de la negra del turbante cimarrón. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Bueno, cerramos ahí este momento, pero también hay que hablar de Chile, ¿no? Chile también ha representado la violencia de nuestro país. Bien, ya cerrando un poco, quisiera referirme brevemente a algunos avances, algunos acuerdos, a un borrador de los diálogos de La Habana. En el documento que salió el año pasado, que se llama Participación Política, firmado por las dos partes de negociación, hay un punto que se refiere a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales. Eso está, repito, en el documento que se llama Participación Política. Y se refiere solamente a los medios que he nombrado, no a otros medios ni a otros espacios de comunicación. Dice y explica el acuerdo en tanto términos lo siguiente, comillas: la consolidación de la paz en el marco del final del conflicto requiere una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer las deliberaciones de los grandes temas nacionales y de esa manera fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y codificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. Cierre comillas. Y más adelante puntualiza: los medios de comunicación comunitarios, institucionales
y regional deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios de comunicación comunitarios contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad y pertenencia, y a fortalecer la comunicación con lazos de vecindad y colaboración mutua. Creo que eso es importante, pero aquí está el desafío en lo que se compromete el gobierno nacional. Dice, para avanzar en el logro de estos fines, el gobierno nacional se compromete a, comillas, a abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinadas a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales y de las comunidades en general, así como de contenidos relacionados con los derechos de las poblaciones vulnerables, con la paz, con justicia social y la reconciliación, con la implementación de los planes y programas acordados en el marco de este acuerdo. Creo que es importante este llamado. Hay que pensar también en los medios institucionales regionales, los medios de comunicación comunitarios, regionales, locales, diferentes a los grandes medios, como he dicho, de los cuales se extravían un poco. Sin embargo, uno ve que algunos periódicos, algunas emisoras regionales replican porque están en poder de la cadena de los grandes medios. Yo creo que hay toda una responsabilidad del gobierno y una presión también de los movimientos que claman por escuchar sus voces. Yo quisiera terminar ya haciendo referencia a lo que en estos días se está hablando de La Habana, que es la Comisión de la Verdad. Todos los países que han pasado por este conflicto y han llegado a acuerdos de paz, finalmente conforman una Comisión de la Verdad. Se hizo en Chile, se hizo en Argentina, se hizo en El Salvador, en todos los países. Esta Comisión de la Verdad, nos preguntamos qué es. Es el organismo que tiene bajo su responsabilidad redactar, primero recoger la memoria de las víctimas, plasmarla, argumentarla, hacer todo un trabajo de recopilación de esos relatos de vida que no han salido a la luz pública, por supuesto por temor, por el miedo que asiste, ¿no? Pero después de se firme el acuerdo, lo que viene es eso. Puede demorar 2 o 3 años de experiencia en otros países. Creo que lo que está discutiendo el trabajo es que no hay un modelo ideal de estas comisiones. En algunas pueden ser integrados por personas de otros países, pero no por funcionarios ni por miembros de ningún partido, por intelectuales o por, repito, funcionarios del país. En el caso de El Salvador, por ejemplo, de 2 o 3 años, ahí estuvo siendo parte de esa comisión el presidente colombiano Belisario Platón. Esa comisión, la pretensión es, repito, dar a conocer a Colombia qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó. Por supuesto, no tiene una función judicial, no se va a castigar a las víctimas. En algunos países se ha acordado que el victimario se castiga si la víctima así lo quiere. Si dice que está de acuerdo con que lo juzguen y así no, porque no tiene la pretensión fundamentalmente de juzgar, sino de reparar a nivel de la memoria histórica. Creo que eso es lo que se está trabajando en estos días en La Habana. Yo quisiera también terminar con las propuestas
en marcha unas, en estación otras. Se trata de pensar y de actuar en la comunicación pública, pensar la sociedad y actuar desde ella, desde la comunicación pública. Los medios institucionales, serían los aliados, regionales y locales, emisoras, periódicos, TV regionales, etc., pero también las redes sociales, jugarían un papel importante en todo esto, las relaciones interpersonales, porque ahí también se expresa una forma de violencia que a veces también es muy fuerte en nuestro medio. La ciudad toda en los espacios, ¿de acuerdo? Uno pensaría, hoy que hablamos de una ciudad educadora y una ciudad que tiene implícitamente una función pedagógica, que sería en los espacios, en los parques, en las casas de la cultura, en todo el espacio donde se pueda hablar de una cultura democrática y de reconciliación entre las diferencias fuertes que ha existido en este país. En el campo, por ejemplo, con los campesinos, que son los que más, uno de los sectores que más ha sufrido la violencia en carne propia, el campo, las regiones, pero sobre todo, en lo que interesa aquí, la escuela y la universidad, pero que sean espacios que no sean una cátedra, sino que son espacios deliberativo, de participación, en todas las formas, porque creo que, como dije al inicio, la Universidad Colombiana está en deuda con el conflicto. Muy poco lo que se delibera, lo que se discute en el espacio de las universidades. Yo quisiera, digamos, no demostrar nada, sino que dejarlo así como es otro espacio diferente en los medios, porque como dije al principio, parece que toda la atención está en los medios y el acuerdo de La Habana ha sido contempla. Me parece que por estrategia y por no detenerse a particularizar es que está contemplado así, pero todos los espacios de comunicación. Si una sociedad se piensa en la comunicación no son medios, son relaciones sociales atravesadas por múltiples espacios y medios. Quiero terminar con una idea tomada del mismo texto de García Márquez con la cual empecé esta charla. Un país que alcanza el mundo. Dice ya al final García Márquez: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y la educación, la comunicación también, será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incita a descubrir quiénes somos y una sociedad que se quiera más a sí misma. Que no volvamos en nuestra historia a mirar esos cuadros modernos. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanos y enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la represión y la violencia y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del cordel Aureliano Buendía. Por un país propio y justo que soñamos, por un país al alcance de los niños y yo diría de los adultos y de todos los colombianos. Muchas gracias.